Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Mesa del Empresario con mi compadre y socio Luis y su amigo Eduardo. Vamos a darle duro y sabroso a este episodio que va a estar muy bueno. ¿Sí o no, mi Luis? Totalmente, y que recuerden que si les ha sentido lo que platicamos, son cosas que hemos aprendido porque nos hemos dejado acompañar por un coach de negocio, y si quieren saber algo más, pues tienen por ahí algún link donde le pueden dar clic, investigar, y tal vez algunos de ellos después nos los topamos en las sesiones, ¿no? Exactamente, justo ahí está en el feed de cada red social, sea Facebook, Instagram, YouTube, ahí está, llenas el cuestionario y te manda a la agenda del coach para quienes quieran ayuda con su negocio, ¿va? Luis, te traigo un tema bien importante, es un tema que creo que es súper padre, ¿no? Ok. A lo mejor a mí me gustaría estar en esa situación. A ver. ¿Qué onda con el tema de la casa de Toño? Muy interesante de que se dice que se puede vender, ¿no? Y Sí. se puede vender por una buena lanilla, ¿no? $400 millones. Nada más 400. Nada más, pobrecito. Imagínate, Sí. Imagínate qué gran satisfacción saber que tu negocio vale o puede valer $400 millones, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante. O sea, al final, ¿en quién te convertiste para ser capaz de haber construido un negocio que alguien más Sí. puede valorar en $400 millones, ¿no? ¿Sabes qué me vuela la cabeza? El tema de si se puede siempre y cuando lo hagas bien, porque es un negocio que inició en la calle. Es un negocio que inició en la calle y con su debido tiempo, ¿verdad? Fíjate que a mí me encantó cuando lo platicamos este caso, porque, a ver, ya lo hemos dicho, hay muchos podcasts y muchos newsletters y todo eso que hablan de adquisiciones y tal, y se hablan de empresas multinacionales que compró a esta otra, la startup que ahora vale no sé cuántos miles de millones y tal. Pero este es un negocio, como dices, oye, nació en la banqueta, en México. Porque hemos escuchado mucho de que no, Amazon o lo que sea, empezaron en la cochera. Pues sí, pero con otro tema ya, con el tema de Silicon Valley, bla, bla, y todo eso, ¿no? Pero no, a ver, es algo súper artesanal, ¿no? Sí. Y además lo empezó un chavito, porque cuando empezó tenía 18 años. Sí. Entonces, con sus tías, ¿no? Las tías eran las cocineras. Las cocineras. Como el típico emprendedor, ¿verdad? O sea, de que eran las quesadillas. De hecho, no se llamaba todavía la casa de Toño, porque eran las quesadillas de las poblanas. De las poblanas, algo así, las ¿no? poblanas. Sí. Algo así, ¿no? Y Sí. Porque justo además eran quesadillas. Entonces, fíjate que eso me gustó, porque creo que nos deja bastantes lecciones. Sí. Y cómo pueden aplicar a muchos, a cualquier negocio prácticamente, ¿no? Oye, ¿qué te parece si justo analizamos estas lecciones, ver cómo alguien que está arrancando, cuando hablábamos el episodio pasado, un microempresario, alguien que está arrancando solo, y cómo puede a lo mejor dirigir tu empresa como si la fueras a vender mañana? Ese es el punto, fíjate, porque la metodología que nosotros nos hemos dejado acompañar justo te dice eso, ¿no? Y no siempre lo entendíamos, la verdad. Bueno, al menos yo no siempre lo entendía. Ya, pues si no lo quiero vender, apenas lo estoy haciendo y todo. Pero después dije, no, pues tienes razón. A ver, es que si lo haces para venderla, ¿qué te preocupa? Pues que valga más. Claro. Y entonces te empiezas a preguntar, ¿y qué hace que valga más? Sí. ¿Verdad? Entonces a raíz de ahí empiezas a tomar decisiones, que creo que puede ser esas parte de las lecciones que nos dejó la casa de Toño. Yo creo que ese sí debería ser un pensamiento que deberíamos tener todos los dueños de pymes. ¿Cómo le hago para que mi empresa valga más? Y prepararla como si la fuera a vender. Creo que sí debería ser algo que deberíamos estar ahí presente. Totalmente. De hecho, justo esa es la diferencia de los que crean empresa en Estados Unidos, por ejemplo, porque en su lógica es, creo una empresa para que valga más de $1,000 millones, pero desde un inicio empiezo a repartir la propiedad de la empresa. O sea, no me aferro a que yo voy a ser el dueño siempre de la empresa y el único y tal, ¿no? O sea, empiezan a invitar accionistas, etcétera. Que eso es algo que en América Latina todavía no está tan permeado. Claro. Pero definitivamente creo que te cambia la lógica y las decisiones son mucho más estratégicas si lo haces así, independientemente si lo llegues o no a ejecutar. Correcto. ¿Verdad? Pues vamos a meterle a estas lecciones de la casa de Toño. Sí, fíjate que un punto importante, ya decíamos, cómo empezó. Y fíjate que a veces hemos dicho que muchas veces es
no por diseño, o sea, es decir, no desde un inicio la lógica y lo decidió, voy a construir algo así. Sí. Hubo cosas hasta obligadas, de suerte, etc. Número 1 es que él empezó en 1978, según lo que leí, en la banqueta, ¿verdad? Vendiendo quesadillas. Y luego, eventualmente, en el 85, entonces empezó vendiendo quesadillas, ¿verdad? Entonces, no empezó con el producto que terminó después siendo su producto principal. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso creo que es un tema interesante. Y luego, en el 85, te decía, la alcaldía le prohibió, oye, ya no puedes estar vendiendo en la banqueta. Sí. Entonces, ¿qué hizo? Pues me meto a la cochera de la casa. Sí. Por eso empezó todos a decir, es la casa de Toño, y la casa de Toño, y la casa de Toño, ¿verdad? Que de hecho después terminó comprando la casa y hasta los 2 pisos terminaron siendo la sucursal, ¿no? Bueno, entonces, sí. fíjate cómo ahí jugó hasta la suerte y la obligación de que el gobierno le obligó a dejar de vender en la banqueta, y eso pues a lo mejor le dio poquito, o el primer paso a una formalidad mayor, ¿no? Claro. ¿Qué opinas? Estuvo interesante, ¿no? Sí. Ya llegó el pedido. Ya. A todo dar. No, muy bien, muy bien. Pues mira, yo creo que este cuate, fíjate algo que no sé, se llama Toño. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, porque, eso sí es cierto. Por eso sí le decía la casa de Toño y sí se llama Toño. Bueno, mi cuate Toño. Sí. No, pero fíjate que bien interesante porque yo me acordé, mira, o bueno, todavía no te voy a dar esa anécdota, pero el cuate, te digo, empezó a tener cierto grado de formalidad al meterse a la casa. Y luego, yo no sé, te digo, en qué momento decidió que pues el pozole iba a ser el plato estrella, porque es su plato estrella, ¿no? Y eso también luego fue un punto de inflexión porque lo llevó a ir tomando otras decisiones, ¿no? Pero, de hecho, después fue quitando cosas que no se vendían, ¿no? Que no que no se vendían, fíjate. El tema era que no fueran tan rápidas como el pozole. Claro. Es que, fíjate, el tema es... Ese es un tema bien importante. O sea, fue súper... Sí. O sea, fue un hitazo para él. Pero a ver, algo pasó. No sé qué, algo pasó, porque el cuate empezó en el 78 con 18 años y todavía en el 2000, o sea, 20 años más después, más de 20 años después, no había crecido. O sea, seguía teniendo una sola sucursal. Sí. Y alguien puede decir, a lo mejor ya mandó a sus hijos al colegio y llegaron, oye, papá, pues no, porque a ver, de 18, pues él tendría 40 años, pues no creo que el niño en primaria le estuviera diciendo, oye, papá, yo creo que tienes que sistematizar el negocio, ¿verdad? Claro. Algo pasó. Y digo, aunque yo sí he visto una que otra creadora de contenido que dice, no, mi hijo todavía no lee y ya me recitó a Pitágoras. Pero bueno, ¿verdad? Exacto. Asumiendo que no fue el caso, sí. Dije, pues algo pasó. No sé exactamente qué y no encontré mucha información de cuál fue ese punto de inflexión. Pero fíjate, 22 años con una sola ubicación, una sola sucursal, ¿no? ¿Cuántos se quedan así? Pues mira, no, pues la mayoría, ¿verdad? Pero fíjate que a lo mejor, mira, quiero suponer que les voy a dejar a mis hijos. Les voy a dejar un restaurante para que se peleen entre ellos, que a lo mejor ni siquiera están estudiando eso. ¿Les voy a dejar mi autoempleo o les voy a dejar un negocio? Correcto. Entonces yo creo que a lo mejor a partir de ahí, esa es una teoría que yo tengo, ¿verdad? Sí, no sabemos. Dijo, ¿sabes qué? Tengo que empezar a crecer esto para a lo mejor dejarles algo, ¿no? Dejar un legado. Es lo que normalmente pensamos los emprendedores, ¿no? De decir, oye, quiero crear algo para mis hijos, para un patrimonio, etcétera. Y pues ya no les iba a dejar ni la casa, porque pues la casa estaba llena de mesas y cocina y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser, te digo, fue una incógnita. Pero a partir de ahí, te digo, hizo todo bien, porque la parte del pozole fue clave, porque decía, a ver, puedo vender, o sea, hay emprendedores que lo que quieren es vender más, ¿no? Y más no de nivel de venta, sino más productos, más servicios. Y entonces al final está la paradoja, como dicen, de la opción, ¿no? Que dices, pues ya no sé ni qué pedir, entonces ya mejor ni voy. Sí, de hecho yo me acuerdo que tuve un negocio que tenía que ver con productos de belleza, donde fracasó por otras cosas. De hecho fue por el tema de la producción, más que por la venta, porque yo pues la verdad, sí me muevo muy bien en temas comerciales, pero fue por más tema de producción. Iba muy bien el producto, era muy, muy nuevo,
Pero uno de los errores que tuve era que metí como 6, 7 productos más antes de terminar de desarrollar, impactar el mercado, ganar participación, etcétera. Y sí, queremos decir, no, pues si de aquí ya vendo 10 pesos, pues tráete 10, 20 productos más y aquí vendemos 1, 2. Sí, eso es un grave error. Eso nos pasa a muchos. O sea, a mí también me ha llegado a pasar. Entonces, por eso te digo que me identifiqué mucho con el caso. Si lo van a vender o no lo venden, eso es o alguien que decía por ahí en el comentario, sí, pero seguro lo va a vender en 200 millones. ¿No? Bueno. Oye, no sé si te pasa. Pero bueno, ¿verdad? O sea, no te doy otra nomás como dice el Chavo del 8. Por ejemplo, él redujo, ¿verdad? Redujo el menú. Es que, exacto, fíjate, ahí te va. Entonces, en lugar de decir, oye, más, dijo, a ver, ¿por qué? En lugar de decir, le voy a vender de muchas cosas, porque pues tengo que contratar a lo mejor otro tipo de cocineras, ¿verdad? Con otro expertise, otra sazón, otro de proveedores, productos, etcétera, para vender más en ticket, pero al final, quién sabe si sea más en dinero. Entonces dice, oye, pues si este es un producto fácil y rápido, pues ¿cómo le hago más bien para vendérselo a más personas? Por ejemplo, a ti te gusta ir a restaurantes, te he visto por ahí en tu otro podcast que te la pasas ahí, pero por ejemplo, yo te he visto que traen los platillos y se van muy rápido. ¿Qué es lo que sigue en tu mesa todo el tiempo? Chupe. Exactamente, ¿verdad? Bueno, tú eres uno de los clientes que no quería Toño, porque él decía... Es que Eduardo lleva 8 horas ahí ocupándome el espacio, ¿verdad? O sea, necesito que llegue otro. Sí. Entonces dijo, nada que no sea igual de rápido que el pozole. Claro. Entonces, nada de alcohol, nada de cosas elaboradas, etcétera. Entonces, ese fue que nos dicen a nosotros, oye, ¿cuál es tu característica única de venta? Claro, bueno. Entonces, si te fijas acá, el cuate dijo, pues la rapidez, güey. La rapidez. O sea, eficiencia, ¿no? No, y aparte, no es como que lo tienes que preparar, o sea, ya puede estar en una olla y todo eso. Pero ahorita de reducir el menú, de hecho, cuando una persona tiene hambre y el menú está muy largo, confunde a la mente. Sí, totalmente. De hecho, no sé, bueno, tú también que te gustan los restaurantes, ahorita me reí porque hay un restaurante japonés en Centrito. De hecho, soy fanático ahí de la ramen que sirven. Pero cuando pides el menú, dices, oye, pedí el menú, no un libro. O sea, tienen como 6 páginas. Sí. No quiero decir el nombre porque sí es conocido. Pero tienen como 6 páginas y dices, ¡ta madre, güey! ¿Qué pido, cabrón? Sí. En cambio, cuando tienes hambre y llegas a un restaurante, por ejemplo, pues hay 3, 4 opciones. Yo creo que es una de la genialidad, pero bueno. Mira, de hecho, saqué un clip, no sé si te acuerdas, justamente de facilita la compra. Sí. Facilítale la compra a tu cliente. Sí. Y justo puse el ejemplo de unos elotes. Sí. Yo fui a un puestito de elotes, pero no tuve que preguntar nada. O sea, todo estaba ahí claro, ya sabía cómo iba a pagar, cuánto iba a pagar y qué iba a comprar, sin hablar con el cuate que me atendió. Eso es buenísimo. Es igual acá, facilítale la compra y estandarizar de que, oye, ¿cómo le hago para que la experiencia sea la misma, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver, sin defender a nadie ni mucho menos, pero bueno, como emprendedores, pues buscas ayudar a otros emprendedores, ¿no? Sabes lo que cuesta, tú y yo hemos fracasado en muchos otros negocios, etcétera. Y fíjate que hay un par de chavitos que abrieron una cafetería. Y fueron funadísimos en redes sociales por una cosa que no tenía nada que ver con el producto en sí, por otra cosa. Pero funadísimos. Y yo dije, no manches, pues les fue como en feria, pobres compas, ¿verdad? Y yo era una cafetería que no había ido. Y fui. Y la verdad, es más, el primer día creo que la encontré cerrada. No, dije, pues, oye, ya me causó curiosidad. Creo que me metí a sus redes sociales y vi un café que tenía dátil. Y a mí me gusta el dátil. Entonces dije, pues quiero ir a probar, ¿sabes? Por eso fui. Fíjate, el dátil también. Oye, y entonces lo compré. Estaban los 2 chavillos ahí atendiendo. Y bien, y me gustó, la verdad me gustó. De hecho, creo que la primera vez estaba cerrado. Y luego fui y ya compré, me gustó. Y empecé a ir cada cierto tiempo, ¿no? Oye, y la última vez llegué, ya no estaban ellos, estaba otro empleado, compré y ¿qué crees? No me supo igual. Entonces, ¿qué pasa? La entrega. Exactamente. ¿Qué nos dicen a nosotros? Domina la entrega. Domina la entrega. ¿verdad? De hecho, la gente que nos está pidiendo dame más soluciones, no problemas, esta es una gran frase. Domina la entrega. ¿Qué significa, Luis, para la gente? Que la experiencia de tu cliente no dependa de quién lo atiende, ¿verdad? O sea, que si está lloviendo. Esté sistematizado y que esté estandarizado
en lo más posible, Sí. al final de cuentas, ¿no? Sí. Por eso te digo, en los elotes que yo fui, pues el cuate que he ido varias veces y siempre me ha atendido distintas personas. Ujú. Y siempre es la misma experiencia. Cuando tú vas a un McDonald's, ¿cuánto tiempo Justo. lleva trabajando el que te toma Justo eso te iba a comentar. orden, Por ¿verdad? ejemplo, tú dirías que en México tenemos sabe muy rica la comida. En Sí, México, claro. sí, y preparamos muy bien. Muy bien. Pero la gente que llega de fuera y no conoce muy bien o a lo mejor no tiene una buena recomendación, lo primero que va a buscar es un tipo McDonald's, Sí. porque ya sabe Que qué tiene esperar. cierto estándar. Exacto. Independientemente que sea bajo, alto, medio, Así es. tiene cierto estándar. Entonces domina la entrega. Por ejemplo, me pasó con estos chavos y lamentablemente dije, no sé si vaya a regresar. Claro. Por ejemplo, ¿no? Porque Claro. no me es tan conveniente donde estar, no hay estacionamiento, etcétera. En fin. Mira, Pero igual acá, perdón. imagínate, acá este cuate dijo, a ver, esto que voy a estandarizar de entrada el tiempo, es decir, puros productos que se puedan entregar en 7 minutos, que estén Sí. listos, y seguramente el sabor también, ¿verdad? Sí. Entonces fue súper interesante y a partir de ahí empezó ahora sí a escalar, abrir una segunda sucursal, tercera, hasta llegar a 80 sucursales, ¿no? 80 sucursales. 80 Pero ¿en sucursales. cuánto tiempo llegó desde el 2000 hasta qué momento se tardó para 80 sucursales? Pues por lo menos diríamos que otros 20 años. 20 Pero fíjate, años. 20 años no tuvo más que una sola sucursal. Y luego después en otros 20 años llegó a 80. Entonces, ¿qué es? ¿Será el gobierno? ¿Será el vecino? ¿Será o es nuestra mente? Totalmente. O sea, el negocio crece y llega hasta donde el dueño quiere. Mira, ¿No? ahorita que dijiste eso del gobierno y todo esto, las excusas que nos damos, Sí. Un mentor dice, yo me quejaba del clima hasta que me enteré que también les llueve a los ricos. Exacto. No, o sea, dice, Sí, entonces, sí. pues ni Sí, modo. no ¿verdad? tiene O sea, nada que ver. No o sea, tiene nada que ver. No tiene nada que Entonces, ver. Y sí me llama mucho la atención porque es nada más de, vuelvo, insisto, como pensábamos, tengo que preparar mi empresa como si la fuera a vender. Sí, Y sistematizar, seguramente estructurar. llegó un motivante que desconocemos, si alguien sabe, pónganlo en comentarios. Ujú. Dijo, tengo que crecer el negocio. Y hasta que se decidió el dueño, pues lo empezó a trabajar en ello, ¿no? Sí, y te digo, son cosas, otra vez, sencillas. No tienes que invertir en un mega sistema, ni mucho menos para estandarizar. A ver, tú podrías poner post-its Sí. que te recuerden paso 1, paso 2, paso 3. Lo que hemos hablado en otras ocasiones, oye, grabar tutoriales de cómo se hacen las cosas, en fin. Y ahorita estamos además en la era que yo digo que es el regreso del Excel. Sí. Porque si te fijas, ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Con Ujú. estos empleados de 500 pesos al mes, tú les das algo súper desordenado y Sí. te lo ordenan, pero perfecto, ¿no? Perfecto. Entonces, Cabrón. no se tiene que complicar la cosa, es la lógica, la lección a final de cuentas. Pero fíjate otro tema importantísimo, la parte del dinero. Sí. Tú lo has dicho muchas veces, luego confunde el dinero del negocio con el dinero personal. Ok. ¿No? ¿Verdad? Y yo fíjate que este cuate creció las 80 sucursales con dinero propio. Eso está cabrón. O sea, no levantó capital, nada. No, Probablemente eventualmente pidió créditos a los bancos, Sí. ¿verdad? Pero él, o sea, es dueño 100%, aparentemente la familia fundadora. Entonces, eso fue interesantísimo porque quiere decir que no se gastó el dinero del negocio, Claro. ¿verdad? Que es la única forma de crecer. O sea, separando el dinero del negocio con lo que a ti te corresponde. Correcto. Es la única forma. Sí. Reinvertir. Si quieres crecer, fíjate, y yo me acordé, no quiero quemar a nadie, ni mucho menos, pero Tú dale para que haya chisme. hubo un tiempo que iba seguido a un parque corporativo Ok. de edificios de oficinas, Ujú. ¿no? Algunos edificios son de una empresa en específico, pero hay otros edificios de muchas empresas, ¿no? Que comparten muchas empresas. Entonces, pues me tocaba ir relativamente seguido. Y en medio hay un puesto, tienen como unos 3, 4 islas de puestos, ¿no? Ok. Uno de ellos vende licuados y sándwiches, Ok. ¿ok? Yo te podría decir que yo creo que en el 85% de las veces que pasaba, veía al que claramente era el dueño, Ujú. ahí atendiendo, ¿no? Solamente en un 15% me llegué a topar a un par de personas distintas. Ok. Y podría decir que lo tenía más o menos bien, pues muy rápido, tal, pues el producto
si te aceptaba tarjeta, te aceptaba transferencia, que eso también es muy importante. Oye, todavía hay negocios de que, no, pues puro efectivo. Solo efectivo. Sí, o te voy a cobrar comisión. Este sí cobraba comisión con tarjeta, que eso la revienta. Pero que bueno. ya es ilegal, ¿sabías? Pues sí, desde hace tiempo, pero pues, a ver, demándalo, ¿verdad? O sea, pero bueno, para los 18 pesos que te costó. Exacto. Pero el tema es que se veía y el cuate, aunque atendía, oye, con unas esclavas, unos relojes acá, ¿sabes? O sea, que yo decía, pues ya se gastó por eso tiene que venir él a hacer los licuados, ¿verdad? Claro, o sea, ya se gastó toda la utilidad, güey. Entonces acá no. A lo mejor lo hizo, porque acuérdate, 22 años, no creció. Sí, seguramente. A lo mejor un año, pero en algún punto yo creo que dijo, ¿sabes qué? Como que para crecer hay que empezar a regresarle tantito de lo que me ha dado, ¿no? Sí, sí. Y seguramente debió haber tenido muy buen flujo, redujo, seleccionó los alimentos preferidos y no confundió el dinero personal con el de negocio. Y con eso, es que fíjate, no hay que tener los grandes estudios o ir a grandes conferencias como para dueño de negocio, ya, güey, o sea, no estamos en el kinder, aprende a separar lo que es tuyo y lo que es de tu negocio, ¿no? Totalmente. Y a ponerle, hablando del dominio de la entrega, también te acuerdas del concepto del dominio del destino. Claro. Que es a dónde quieres llegar, ¿verdad? Así o sea, estás en el punto A, ¿cuál es tu siguiente punto B? Y mucha gente no lo tiene claro. Entonces, si efectivamente quieres llegar a otro punto distinto en el que estás, con tu propio negocio, con ese negocio, pues tienes que ayudarle y regresarle tantito, ¿no? A ver si, bueno, no sé si lo podamos decir, pero había un coach, un empresario, un empresario que tú y yo conocemos, que decía, si tú no sabes dónde vas a estar los siguientes 5 años, no te preocupes, ya estás ahí. Sí, ya llegaste. Exactamente, entonces esto es bien importante, esta reflexión, porque si tú como dueño de negocio no sabes o no tienes idea de cómo vas a estar los 5 años, no te preocupes, vas a seguir como estés, bien o mal, así vas a estar, pero nada más con 5 años más de edad. Sí. Pero vas a tener los mismos problemas. Exactamente. Sí, y fíjate que esa frase la he escuchado varias veces y de distintas formas. Un mentor decía de que en 5 o 10 años seguro llegarás. La pregunta es, ¿a dónde? ¿A dónde? Esa es una. Claro. Y el otro, no sé si sea el mismo que te refieres, pero es un empresario conocido, da muchas conferencias aquí en México, y él dice que no sabe a dónde va, ya llegó. Sí, también. Entonces, efectivamente. Entonces, esa parte es importante. Te digo, algo pasó en esos 22 años que el cuate pues decidió crecer y empezó a hacer toda esta parte, ¿no? Claro. Interesante. Entonces, lo primero que hizo fue, dominó, o la lección número 1, ¿cuál fue? Fue definir cuál es mi característica única de venta. Claro. Entonces es la rapidez, la eficiencia, y entonces me enfoco en no vender más cosas, sino a venderle a más personas lo mismo. Perfecto. Perfecto. Entonces, así dijo, necesito rotación, y basado en eso empezó a poner todo, ¿no? A estructurar. Perfecto. Esa fue una. Perfecto. Otra también estructura fue medir, eso de medir los tiempos lo llevó a definir los procesos. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que efectivamente no se pase de estos 7 minutos? Y obviamente cuando tú adaptas algo, como definir procesos para eso, de preparación, empieza a aplicarlo en otras áreas. Oye, pues empiezo a lo mejor a definir procesos de marketing, a lo mejor defino procesos de reclutamiento, a lo mejor defino, en fin, ¿no? Claro. Entonces, eso también es algo que hizo interesante. De hecho, y en algún punto, cuando dijo, bueno, cuando tenga decenas de sucursales, ¿cómo me voy a asegurar de que sea igual de rápido? Y entonces definió tener un centro de distribución ubicado en una zona específica, claro, que a las 4 de la mañana saliera el producto semipreparado para que no tener que tener cocinas complejas en cada sucursal, sino que ya está avanzado, ¿no? Sí. Por eso te digo, quitó incluso algunos postres o algo, porque dijo, a ver, todo lo que aguante para que el centro de distribución se lo lleve a las 4 de la mañana. Así es. Entonces, eso también, el tema de logística, ¿no? De definir el proceso de la logística y todo eso, fue algo bien interesante. Y fíjate que yo me acordé cuando escuché la noticia o el rumor, me acordé que hace más de un año, en mayo, y de hecho yo veo ya muchas conferencias y muchas de ellas las grabo. Okay. Y luego las paso en notas y estudio y tomo lo que me gustó y tal, ¿no? Y me acordé que fui a un evento, una conferencia, era de IA y marketing digital, okay, que fue
según mi grabación, fue el 15 de mayo del 2025. Ok. Y me acordé porque ahí se había mencionado la casa de Toño. Y se había mencionado, era un consultor de McKinsey, que hablaba que ellos habían trabajado con la casa de Toño. Justo eso te iba a preguntar. Y ponía, sí, ellos estaban, y ellos habían llevado el tema de la implementación de inteligencia artificial en qué, y entonces empezaron a medir también el patrón de compra y comportamiento de sus clientes. Justo te iba a preguntar si la casa de Toño pasó por procesos de acompañamiento, consultoría, y sí. Seguramente sí, en muchos. Llegó por lo menos, ya en sus últimas, por lo menos, o sea, ¿verdad? Con McKinsey, que es de las consultorías más caras. Ya que las pudo pagar. Exactamente, ¿verdad? Eso ya es de las consultorías más caras. No creo que haya empezado Toño de la banqueta para la casa con McKinsey, ¿verdad? Pero fíjate, ese es un punto. Se dejó acompañar, eventualmente se dejó acompañar con los mejores. Probablemente ahí ya venía con la idea de vender. Sí. Porque normalmente es cuando empiezas a trabajar con ese tipo de consultoras. Pero ellos hablaban y daban el caso específicamente del uso de la IA. Y era para el patrón de compra de los clientes. Y entonces ellos, por ejemplo, decían, oye, vendo aquí, pero no es algo que venda tanto a domicilio. Vamos a empezar a promoverlo a domicilio. Y entonces hicieron su propio canal de delivery, su propio bot de WhatsApp. Y luego si decían, buenísimo, por ejemplo, en tu caso, seguramente, pues, oye, Eduardo, compra todos los domingos a mediodía, ¿quién sabe por qué? Porque los sábados no contesta el teléfono. Entonces decían, si un domingo no ha pedido Eduardo, pues no te dejaban, te mandaban ahí la foto de cómo terminaste el fin pasado y te daban ganas otra vez de comprar, ¿verdad? Así entonces es. Aumentaban el número de transacciones que haces con ellos, ¿no? Claro, entonces, hablaba de todo eso. Y te digo que seguramente ya se hablaba de la venta, porque también me acordé que por ahí de junio del 2026, mayo del 2026 más o menos, fui a otro evento de empresas y habló un inversionista y él decía, bueno, tengo un amigo, ¿no? A lo mejor lo conocen ustedes, se llama Toño, dijo, que él siempre dice, oye, la gente cree que soy un éxito de la noche a la mañana. Dice, pero pues tengo más de 50 años, ¿verdad? Claro, con el negocio. claro. Entonces decía, soy un éxito de la noche a la mañana que duró 50 años. Oye, y fíjate que 50, lo que me estás platicando me está gustando mucho, sobre todo porque, por ejemplo, volviendo a temas de ejemplos de dueños de pymes, ellos le siguen dando seguimiento muy manual y pues, con un humano, con un empleado, a lo mejor a cientos de clientes, ¿no? Correcto. Y de hecho, mucha gente nos dice, ¿cómo puedo vender más? Si realmente tuvieras un sistema que hoy, pues, esa es otra solución, encontrar un sistema de inteligencia artificial que ya hay aplicados para WhatsApp, donde, oye, todos estos me compraron y la recompra es tal periodo, ese sistema lo puede hacer. Totalmente, mira, ¿no? De hecho ahorita que dices eso, y como siempre decimos nosotros, no nos dedicamos a dar consultoría ni mucho menos. Es lo que hay, o sea, nosotros son cosas que hemos aplicado, que hemos aprendido. Lo que sí estamos dispuestos a compartirle a algunos de nuestros proveedores. Por eso siempre les recomendamos, oye, si se quieren dejar acompañar y están dispuestos a pagar, claro, les podemos poner en contacto con nuestro coach, por ejemplo. Y también tengo un proveedor que nos ayudó en el negocio de mi esposa. Justo eso, el negocio de mi esposa, el principal canal de interacción es el Instagram. Okay. Entonces ella se la pasaba todo el día pues contestando allá, ¿no? Entonces, y luego en el WhatsApp de las sucursales pues se estresaba que no podía ver y tal. Oye, conseguimos un sistema, un proveedor que nos consiguió un sistema, uno que podía monitorear los WhatsApps, entonces podía ver más o menos, de hecho te medía el tiempo de respuesta promedio de que la persona encargada de la sucursal le respondía a alguien que le escribía WhatsApp, y luego terminó haciendo un bot que responda a los mensajes por Instagram. Buenísimo. Oye, le resolvió, olvídate, el uso del tiempo, pues una locura, ¿verdad? Entonces, también si alguien a lo mejor está teniendo esos retos, le podríamos compartir eventualmente, que nos mande un mensaje y lo podemos poner en contacto con nuestros proveedores, ¿no? Porque eso hicieron acá, y te digo, ellos lo llevaron a ese grado, de manera tal que se volvieron interesantes y manejaban también su tema de delivery, que después llegaron a una negociación bien interesante con las plataformas tipo de Uber Eats y Rappi, porque pues ellos no eran el típico de que Rappi y Uber Eats decía, oye, te vengo a resolver tu delivery, ¿no? Ellos decían, a ver, ¿le quieres vender
chiles a Clemente Jackson. Exacto, exacto. A ver, entonces, eso les llevó a una negociación bien interesante. Entonces, hay muchos aprendizajes, pero la buena noticia es que todo eso se puede aplicar, ¿no? Entonces, si te parece bien, vamos medio cerrando aquí con las ideas sobre la mesa, ¿verdad? Sí. ¿Qué dirías tú que pueden ser ideas que se pueden llevar nuestros escuchas? Mira, lo primero, bueno, de la metodología, obviamente, de las lecciones, perdón, de Casa de Toño es, una, identificar la característica única de venta. Obviamente, no confundir el dinero personal con el de negocio, enfocarte en la rentabilidad. El tema de la entrega, o sea, que tu producto o tu servicio sea el mismo siempre, con la máxima calidad, ¿verdad? ¿Qué más podrías decir? El rol del dueño. El rol del dueño, que no es el operador, tendría que ser construir la máquina y no ser el motor, ¿no? Sí. Como dicen muchos. Hay por ahí un empresario muy exitoso aquí en México que dice, y tiene un libro que se llama El arquitecto de tu propio destino, ¿no? Entonces dice, tú tienes que ser el arquitecto, pero al final, eventualmente, pues dejar terminado la obra, ¿no? Claro. Igual acá, o sea, puedes construir la máquina, no ser el motor. Entonces, el rol del dueño, no confundirlo, no quedarte preparando el pozole ni las quesadillas, sino quedándote pensando en cómo vas a escalar la empresa, ¿no? Ok. Y luego, por ahí, creo que finalmente la otra es, ¿qué cambiaría? ¿Qué decisión distinta tomarías ahorita si tu enfoque fuera vender tu empresa? O sea, claro, si todas las decisiones que tomes las pases por el filtro de le agregan o no valor a tu empresa, ¿cómo cambiaría tu día a día? Primero pagaría impuestos. Ah, cierto. Oye, sí, porque van a decir, oye, no, pues no existe la empresa esta, oye, dices que no existe, ¿no? Es que sí, de hecho, qué buena pregunta te lanzaste. Empezarías a hacer las cosas que ya sabes que tienes que hacer. Así es. Facturar todo, ¿verdad? Empezar a tenerlos a todos. O sea, todo lo tendrías que hacer bien. Correcto. Todo. O sea, desde sistemas hasta, sí, todo tendrías que empezarlo a hacerlo muy bien, pagar a tiempo tus impuestos, todo. Pero así sí. Es. Y así es como hay que operar un negocio, ¿eh? Totalmente. No es como que, a ver cómo le hago para... Es que eso te puede llevar, pero te puede llevar hasta cierto nivel. O sea, no puedes brincar de nivel si eventualmente no tomas la decisión de comprometerte y hacerlo correctamente. Y si no sabes cómo hacerlo otra vez, déjate acompañar. Fíjate, déjate acompañar. Y algo que me gustó mucho de cómo se llamó el episodio antepasado, si no me equivoco, o el sexto por ahí, es... Todo esto, ¿sabes qué, Luis? Creo que todo esto nace de hacerte las preguntas. Y ni siquiera a lo mejor las correctas, pero empezarte a hacer preguntas. Gracias. Oye, tengo este tema. No me acuerdo exactamente qué, no sabía que existía. Y pues, utilizando inteligencia artificial. También. Oye, tengo este problema. ¿Sabes si existe alguna empresa ya que lo haya resuelto? Y me puso a decir, sí, claro, y son estas empresas, Claro. Y yo, en mi mente decía, ¿cómo lo voy a resolver? Pues pregunta. Así es. Entonces yo creo que de ahí, pues eso creo que es algo que pueden empezar. Sin duda, sin duda. Empezarme a preguntar, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo puedo vender más? Etcétera, ¿no? Totalmente. Pues muy bien. Pues esas son las lecciones que nos dejó el buen Toño. El buen Toño. Un pozole. Yo nunca he comido ahí. ¿Tú has probado alguna vez? No, es que sé que están en la Ciudad de México, ¿no? Sí, nunca lo he probado. Es que la Ciudad de México es un monstruo. Sí. Estás hablando que son 5 o 6 Monterreys. ¿Sí está muy bueno? No. Grande, bueno. Mira. O sea, sí, yo nunca lo he probado. Ya me dieron ganas. Oye, y la gente, ¿cómo es la gente? No sé si envidiosa o rara. Ah, pues nada más venden pozole. Sí, no sé, imagínate. Y van y compran los fines de semana. O sea, pues, no, y es como el que dice, yo preparo mejores hamburguesas que McDonald's, pero ¿cuántas vendes? Exactamente. O sea, yo preferiría vender las que vende McDonald's que prepararlas como las preparas tú, ¿no? Qué buen tema acabas de hablar. Nada más lo voy a dejar así al aire después a ver si lo hablamos. Pero hay muchos dueños de hamburgueserías que dicen... Yo preparo la mejor hamburguesa. Esta sí es hamburguesa. Nadie la ha probado, pero esta sí es. Nadie viene casi quiebro, pero esta es la mejor hamburguesa. Es la buena.
Mejor que Burger King, mejor que McDonald's. Sí, güey, pero business es business. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues, gente. Muchas gracias. Esperamos Muchísimas que les gracias. sirva. Exacto. Gracias por vernos. Suscríbanse, denle like, coméntenos, mándenos sus preguntas de qué en sus negocios. Y pues nos vemos en el siguiente episodio aquí con Luis y su amigo Eduardo. Saludos, raza. Chao.